la noticia de hoy lunes 22 de marzo fue tajante. A contar de este jueves, cerca de 14 millones de personas van a estar en cuarentena total. Y desde este fin de semana se va a prohibir el desplazamiento de las personas. Más detalles los conversamos en Aquí Somos Todos. Matías Vera. ¿Cómo están? Sí, información absolutamente en desarrollo. Lo cierto es que las cifras son alarmantes. Este fin de semana, el pic de contagios desde que el COVID llegó a nuestro país. Y lo cierto es que los datos relativos a las camas disponibles son aún más complejas. Sin ir más lejos, ¿se acuerdan que el viernes estábamos en el Hospital San José? Pues bien, en ese entonces informábamos que había un total de 219 camas disponibles. Hoy día, la cifra actualizada habla, y escuche muy bien, de 177. Esas solo bajaron durante el fin de semana. Se perdió la posibilidad de que estas 30, 40 personas pudiesen utilizar una cama, porque hoy día hay 30, 40 camas menos que las que teníamos recién la semana pasada. Yo les quiero contar que estoy con el doctor Sebastián Ugarte, jefe del Centro de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, y lo cierto es que, doctor, primero agradecerle por estar con nosotros. Encantado. Es importante hablar de cifras, pero es importante entender que esas cifras representan a personas o a posibles personas que podrían optar a una cama crítica. Y comienzo preguntándole, ¿qué pasa en la clínica Indisa? ¿Cuántas camas hay disponibles? Bueno, hoy día tenemos 3 camas disponibles todavía. Hemos generado muchísimas camas, ya cerca de 90 y tantas camas de ventilación mecánica y muchas camas de intermedio. Y generamos también de intermedio porque si no se quedan un poco estacionarias las camas con ventilador y así vamos vaciando. Es una carrera contra el tiempo. Claro, doctor, pero ¿tres camas? 3 camas en total. Y no es raro que amanezcamos sin cama y ahí corremos para desocupar alguna y hacer movimientos. Esperamos poder abrir más todavía. Es un esfuerzo enorme, pero hay que aportar un grano de arena a este esfuerzo que es de todo un país por enfrentar esta epidemia. Porque finalmente lo que se vive en la clínica Indisa, me imagino que es lo que se vive en todos los centros asistenciales. Tratar de construir y generar la posibilidad de tener más camas. Esa es la crisis hoy, ¿no? Sí, la verdad es que es complejo. En la primera ola de la epidemia nuestra institución fue la institución que más camas creó con ventilador en el país, tanto públicas como privadas, y en esta segunda etapa nos está costando muchísimo más porque tenemos personal faltante que está enfermo, etcétera, y los que quedan están un poco agotados. Pero estamos haciendo el esfuerzo de tratar de coronar con una segunda vez, lograr el objetivo de abrir más de 100 camas con ventilador, pero es una labor realmente muy, muy desafiante. Doctor Ángeles Araya está en el estudio. Ángeles, te escuchamos. Qué gusto saludarlo, agradecerle el tiempo, doctor, pero a mí en particular me preocupa y me imagino que represento a muchas personas que nos están viendo a esta hora. El año pasado, en esta misma fecha, estábamos mal y ya estábamos en cuarentena total. A esta altura, hoy, 2021, 22 de marzo, aparentemente la situación es aún más grave, pero ya le perdimos el miedo. Aparentemente, ¿cuál es la evaluación que usted hace? ¿Estamos igual o estamos peor? Sí, muy buena pregunta, Ángeles, porque efectivamente pareciera que le hemos perdido un poco el miedo y un poquitito el respeto a esta epidemia. El año pasado teníamos clara conciencia, era un enemigo desconocido, un temor desconocido, y ahora como que la conocemos más a la enfermedad y de alguna manera estamos actuando con menos prudencia. La verdad es que en algunos aspectos estamos peor que el año pasado, sinceramente, y en otros no tanto. ¿Qué ocurre? Las cifras, si uno ve más de 6.000 casos, en realidad son con muchos más exámenes. Entonces, el porcentaje de positividad de un 9, algo por ciento de estos días es inferior al porcentaje de positividad que teníamos en junio. Pero ¿en qué sentido podríamos estar aún peor? Que en marzo del año pasado teníamos muy poquitos casos y ahora tenemos muchos más, y que en marzo del año pasado teníamos muchas camas vacías y ahora nos quedan muy poquitas. Entonces, sumando y restando,
el problema no es hoy día, el problema es cuando esos 6.000 o 7.000 pacientes que se han reportado en los últimos días, un 2,5% de ellos, es decir, 140 enfermos al día, golpeen las puertas de los hospitales porque necesitan hospitalización. Doctor, ahí es donde el ministro París ha hecho ver que podemos estar en problemas. Sí, de perdón. todas maneras, doctor, a propósito de eso entonces, ¿usted cree que la solución sería declarar una cuarentena total para todo el país durante 2 semanas? ¿Podría aminorar en algo o esa situación es demasiado drástica y no está dentro de los planes del Ejecutivo y de la mesa COVID? No, yo creo que decretar una cuarentena total en todo el país no es muy práctico, porque hay territorios del país que tienen diferentes realidades epidemiológicas. Hay comunas que tienen una gran dispersión geográfica, con baja incidencia todavía, por ejemplo, áreas más rurales, y que no necesitarían. Pero concretamente la gran conurbación de lo que es la región metropolitana probablemente sí se beneficiaría de hacer una cuarentena en el Gran Santiago, en el Santiago urbano, sumado a la ambiciosa campaña de vacunación que se está desarrollando, y ambas medidas juntas podrían hacer sinergia en esta batalla de los próximos 100 días. Si logramos una cuarentena efectiva, más vacunación durante un periodo, podríamos lograr muy buenos resultados en aplanar sinceramente la curva de esta segunda o tercera ola según la ciudad en la que estamos. Doctor, durante esta tarde-noche el presidente Sebastián Piñera va a anunciar ayudas económicas para la población. Eso es como información oficial, pero lo cierto es que también en La Moneda se está discutiendo aplazar eventualmente las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. ¿Usted cree que eso sería una solución o qué recomendaría usted a propósito de la realidad que se está viviendo con las camas críticas? Bueno, la verdad es que todo lo que se pueda hacer para apoyar el esfuerzo sanitario es bienvenido. Recordemos que además hay cierto grado de fatiga pandémica, es decir, la población está un poco intolerante, cansada, un poco molesta, y hay que tener un muy buen juicio de las medidas que se toman, porque ya vimos incluso en Alemania, incluso en Francia, países que generalmente son bastante ordenados, se han producido cierto grado de conflictos sociales con la indicación de medidas, en fin. Entonces, cuando se toman medidas, que el Reino Unido también, cualquier medida que pueda significar o ser interpretado por la población de una manera negativa podría generar algún tipo de reacción. Doctor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos tan cerca, cuando estamos a puertas de la realización de las elecciones? ¿Son o no realizables desde su perspectiva? ¿Cuál es la alternativa o la mejor alternativa para llevar a cabo ese proceso? ¿Es ahora, es más adelante, es parcelado? ¿Qué cree usted? Yo creo que todo lo que se ha planteado como protocolo para el acto eleccionario, con separar en 2 días, tener todas las medidas de distanciamiento necesarios, vacunación de los vocales, etcétera, apunta a dar garantía. ¿Pero es suficiente? Pero un acto eleccionario no está escrito en piedra, porque va a depender mucho de las condiciones que se vivan en los próximos días. Si en los próximos días tenemos 9.000 casos al día y está la mayor parte del país en cuarentena, lo más probable es que no haya nadie que se oponga a que se suspenda un acto eleccionario. No se suspenda indefinidamente, sino más bien se postergue algunos días. Ahora, lo ideal, no solo por las elecciones, sino por la salud de nuestra población, es que se tomen todas las medidas para que no lleguemos a 9.000 casos diarios. Pero eso ocurre si es que se llegara a esa cantidad. O sea, usted dice, si se llega a esa cantidad, si se aumenta, habría que suspender. Claro, ahora cuando hablo de 9.000 casos es por poner uno solo de los números. Pero ahora, el número actual, 7.000 que hubo el fin de semana, por ejemplo, si las elecciones fueran este fin de semana, ¿son realizables o no? Lo que ocurre es que esos 7.000 que se vieron son seguidos de algunos números en los días siguientes. Y lo que vemos del R efectivo, la tasa a la que se está reproduciendo la epidemia, viene más bien disminuyendo sin normalizarse. Entonces, eso podría ser
que en unos días más, de acá al 1 de abril, tengamos una pequeña disminución, un pequeño alivio. Pero todo esto puede cambiar con los números que se sepan de acá al viernes. Ángeles. Sí, doctor, con respecto a la vacunación, se ha destacado que somos el país líder, ¿no?, a nivel mundial con la rapidez en el proceso de vacunación. Dicho eso, también hemos ido aumentando el número de contagios y de pacientes críticos que son mucho más jóvenes que en la primera ola, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cuáles son los resguardos, aunque seamos majaderos en este mensaje, pero para que lo entendamos, del proceso vacunatorio? ¿Qué tan importante es y cuándo podríamos y qué se considera este efecto rebaño? Claro, es muy importante lo que planteas, Ángeles. Lo que ocurre es que mucho tiempo pusimos el énfasis que quienes tenían más peligro eran los adultos mayores. Y quizás al poner ese énfasis, nos faltó poner el énfasis que era, cuando hablábamos de mayores, eran los mayores de 5 años. Todo un joven, un niño incluso puede enfermar, lo hemos visto, y puede enfermar gravemente un hombre de 20 o de 30 años. La vacunación ya en forma muy importante ha sacado más de 5 millones de personas con una dosis y 2.800.000 personas con 2 dosis de la cadena de contagio. Pero esos 2.800.000 personas con 2 dosis es pequeño comparado con los 18 millones de chilenos. Hay muchos millones que aún no tienen inmunidad y que necesitamos 100 días más para alcanzarlo. Lo que ocurre en los próximos 100 días es que nos estamos jugando el destino de la segunda ola de la pandemia. Y los que más corren riesgo no son los adultos mayores, que se están vacunando, que se están cuidando. Son los jóvenes que desgraciadamente el mensaje no les ha hecho entender que no son invulnerables. Todos los adultos y los jóvenes estamos en peligro. De todas maneras. Doctor Ugarte y Matías Vera, voy a presentarle a quienes nos acompañan. Está Yamila Reina, que viene de activadora del día de hoy. Gracias, Yamila, por estar con nosotros. Vemos a Daniel Sánchez, también nuestro psicólogo. Está el doctor Juan Carlos Molina y está nuestro comisario virtual, o sea, presencial, pero está a cargo de la comisaría virtual, el teniente Daniel Medina. Pero, oye, teniente, es que lo que dice el doctor Ugarte es sumamente relevante, porque resulta que 3 millones de personas pidieron permiso para salir este fin de semana. El 90% de ellos son con desplazamiento personal, libre en el fondo, y eso es lo que hoy día se prohíbe. De hecho, el fin de semana tuvimos casi 4 millones de permisos de desplazamiento otorgados. Y ese es el permiso que este fin de semana ya no va a estar disponible. Fue uno de los 2 anuncios que estableció la autoridad sanitaria y el más importante. Este permiso de desplazamiento general... No me cuente ahora, es que hay mucha pregunta. Así que les invitamos a ustedes a que nos hagan llegar sus consultas entonces con el hashtag AST Responde. El teniente Daniel Medina está listo para contestar cada una de sus inquietudes y de explicarnos entonces en qué consiste esta prohibición. Doctor Daniel, doctor Juan Carlos Molina. No, tenía así una confusión de nombre. Doctor Juan Carlos Molina, usted quería comentar algo también. Saludarte, querido Sebastián, por acá. Y quería hacerte una pregunta o un comentario. Junto con la falta de comunicación de riesgo, ¿qué pasa que de repente yo me topo con la gente que no le cree que está la pandemia? Este triunfalismo de la vacunación, ¿qué le diría? ¿Qué debemos seguir guardando? ¿Qué debemos seguir cuidándonos? Dile a la gente que, qué que te quiere tanto. Qué contradictorio el mensaje además, ¿no? Claro, mira, querido Juan Carlos, tienes toda la razón. Este es el momento en que estamos comenzando una dura batalla por dejar atrás esta pandemia, pero todavía nos quedan 100 días en que puede ocurrir muchas cosas. Mucha gente puede enfermar, muchas familias pueden perder un familiar, mucha gente puede estar entre la vida y la muerte. Entonces, seguir usando mascarilla correctamente, tapando desde la nariz hasta el mentón, lavándose las manos, manteniendo distancia, evitando los sitios cerrados y concurridos es clave. Salir lo menos posible, lo justo y necesario. Son apenas 100 días, no le pedimos un sacrificio de toda la vida. Son 100 días en que se resuelve la batalla de Chile contra la epidemia. ¿Qué opinión le merece lo de los colegios, por ejemplo? ¿Qué tiene que pasar con los colegios?
Bueno, en los colegios ya hay buena parte de los colegios que están en localidades en cuarentena y que han debido suspender su funcionamiento. Hay otros colegios que tienen alumnos que viven en comunas en cuarentena, que no pueden ir, han disminuido su cantidad de alumnos. Y hay otros colegios que funcionan en áreas que no están en cuarentena, que también han tenido que suspender algunas clases. Pero según su perspectiva, ¿todo eso está bien? ¿Así es como se tienen que estar haciendo las cosas en términos educacionales? Bueno, la verdad es que el esfuerzo a nivel internacional ha sido por abrir las clases lo primero y cerrar las clases al último. Primero abrimos las clases, no los bares, y primero se cierran los bares y no las clases, porque creemos que la educación de nuestros hijos presencial es una herramienta clave para disminuir las diferencias y darle un futuro mejor a nuestros países. Sé que es difícil de entender, pero esta es una convicción que los diferentes países del mundo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, en fin, están todos los organismos y los expertos de acuerdo, aunque es un sacrificio, no cabe duda, implica cierto riesgo. Ángeles. Sí, Juan Carlos, ¿querías decir Sí. algo? Sebastián, estamos en Canal 13. La OMS dijo las 3C. ¿Nos puedes decir las 3C? Sí, es clave, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, los sitios cerrados. Cerrado, la primera los C. sitios concurridos. Segunda C. Sí. Por otro lado, los sitios concurridos, ¿no es cierto?, donde hay mucha gente y que uno se puede contagiar. Ahí está Y la tercera C ya se me olvidó. La tercera. Eso es exceso de Doctor pega, Molina, doctor, ayúdenos exceso un de pega. poquito, porfa. No, pero también para evitar el contagio Exceso ahí. de pega.